Hermanos presentes y televidentes, Dios continúa hablándonos de y ofreciéndonos su perdón. Y cuando se trata de ello, automáticamente solemos proponernos ganarnos a Dios. Lo que pasa es que equivocamos el camino. Dios quiere que seamos humildes y servidores y que en vez de intentar ganarnos a Dios, nos dejemos ganar por Él, nos dejemos querer por Él. Participamos ahora de esta celebración y de pie recibimos al Padre Aníbal Rodríguez Rodríguez de la parroquia Santa Gema Galgani de Carolina. Los caminos de este mundo nos conducen hasta Dios, hasta el cielo prometido, donde siempre brilla el sol. Y cantan los prados, cantan las flores con armoniosa voz. Y mientras que cantan prados y flores, yo soy feliz pensando en Dios. Los caminos de la tierra están llenos de amistad. No la niegues a tu hermano, que la espera en ti encontrar. Y cantan los prados, cantan las flores con armoniosa voz. Y mientras que cantan prados y flores, yo soy feliz pensando en Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que el Señor Jesús los encamine hacia el amor de Dios Padre y les dé la perseverancia para renovar su compromiso bautismal y que su amor misericordioso descienda y esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Una cordial bienvenida, queridos hermanos y hermanas, a esta celebración. Un abrazo muy especial a todos los que nos sintonizan y participan de esta celebración a través de este canal, el canal de la familia. Un abrazo muy especial a nuestros hermanos y hermanas enfermos, aquellos que les cuidan, a nuestros confinados y confinadas en los sistemas en nuestro país y a todos aquellos pues que, repito, nos sintonizan. Una vez más, damos gracias a Dios por esta oportunidad, un nuevo año de Cuaresma, de camino, para celebrar la Pascua con sentido y con profundidad. A este Dios que la palabra nos va a repetir una y otra vez, es amor, es misericordia, este Dios que nos perdona. Vamos a poner nuestros corazones en sus manos y una vez pidámosles que nos hablan del corazón y que nos purifique el corazón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor, guarda con amor constante a tu iglesia, y ya que la naturaleza humana es frágil sin ti, presérvanos siempre del mal y llévanos por las sendas de la salvación. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Con unas comparaciones tan fuertes, el profeta Isaías nos recuerda la disposición inigualable de Dios para el perdón. Eso sí,
con tal de que nosotros estemos dispuestos a obrar el bien y la justicia para con los demás, especialmente con los más débiles. Escuchemos. Lectura del libro de Isaías. Oíd la palabra del Señor, príncipes de Sodoma. Escucha la enseñanza de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Lavaos, purificaos, apartad de mi vista vuestras malas acciones. Cesad de obrar mal, aprended a obrar bien. Buscad el derecho, enderezad al oprimido, defended al huérfano y proteged a la viuda. Entonces venid y litigaremos, dice el Señor. Aunque vuestros pecados sean como púrpura, blanquearán como nieve. Aunque sean rojos como escarlata, quedarán como lana. Si sabéis obedecer, lo sabroso de la tierra comeréis. Si rehusáis y os rebeláis, la espada os comerá. Lo ha dicho el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al que sigue el buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. No te reprocho tus sacrificios, pues siempre están tus holocaustos ante mí. Pero no aceptaré un becerro de tu casa, ni un cabrito de tus rebaños. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. ¿Por qué recitas mis preceptos y tienes siempre en la boca mi alianza? Tú que detestas mi enseñanza y te echas a la espalda mis mandatos. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Esto haces y me voy a callar. ¿Crees que soy como tú? El que me ofrece acción de gracias, ese me honra. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. También Jesús denuncia en este Evangelio de San Mateo la misma actitud hipócrita de la que se nos viene hablando hoy. Arremete contra quienes no solo hacen lo que dicen, sino que son intransigentes con los demás en lo que ellos mismos no cumplen. De pie para la proclamación del Evangelio. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús habló a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Haced y cumplid lo que os digan, pero no hagáis lo que ellos hacen, porque ellos no hacen lo que dicen. Ellos lían fardos pesados e insoportables y se los cargan a la gente en los hombros, pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar. Todo lo que hacen es para que los vea la gente. Alargan las filacterias y ensanchan las franjas del manto. Les gustan los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Que les hagan reverencias por la calle y que la gente los llame maestros. Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar maestro,
porque uno solo es vuestro Maestro, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre en el cielo. No os dejéis llamar consejeros, porque uno solo es vuestro consejero, Cristo. El primero entre vosotros será vuestro servidor. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien apreciados hermanos y hermanas, una cordial bienvenida a esta celebración dentro de esta jornada, este camino de la Cuaresma. Bueno, normalmente la semana tiene su esquema, ¿verdad? Y vamos a ver un poquito de este domingo para acá, qué nos tiene la palabra a nosotros. Bueno, en general tenemos que recordar que la palabra de Dios siempre, la intención de la palabra de Dios, por donde quiera que la veamos, es presentarnos a este Dios misericordioso, que no lo tenemos en la Escritura, es nuestro Dios misericordioso. Este pueblo que ha luchado por guiar a su pueblo a la salvación. El otro día decía yo a mis feligreses, lo único que Dios quiere para nosotros es la salvación. Lo único que Dios quiere con su intento, ¿verdad?, para que nosotros estemos en el camino correcto, es simplemente mostrarnos su amor, compartir con nosotros su amor. Por eso, cada lectura que escuchamos en la palabra de Dios tiene un mensaje nuevo, tiene una invitación nueva, tiene quizás una luz o sabiduría que nos va a ayudar en este camino que estamos haciendo para celebrar la Pascua con sentido. Nos va a ayudar a dejar atrás, echar hacia el lado aquellas cosas que muchas veces nos apartan de Dios. Bueno, el ser humano es limitado, no podemos negarlo, ¿verdad? Pero la limitación humana no es una razón, no es una excusa para no buscar el bien, no es una excusa para no intentar cada día ser mejor. Por eso la insistencia de la palabra, que en ella lo que tenemos es la voz de Dios que nos habla, la voz de Dios que quiere entrar al interior de nuestro corazón para que podamos vivir en intimidad con Él de manera tal que la vida tenga sentido, de manera tal que el sacrificio de Jesús en la cruz tenga sentido. Porque si miramos a nuestro alrededor, sabemos que Jesús ha muerto por nuestros pecados, pero lamentablemente el mundo no está salvado. Por eso la palabra de Dios hoy, en general, desde el domingo para acá y todos los días, y siempre que la escuchamos, es una invitación a ser mejores, una invitación a aprender, a intimidar con Dios de tal manera que el Espíritu venga a nuestros corazones y podamos amar al otro como hermano. Si queremos un resumen de lo que es el reino de los cielos o lo que es, diríamos, la enseñanza de Jesús para nosotros, para salvarnos y salvar a los demás, amar, 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 servir, servir y servir, como hemos escuchado también hoy en la palabra de Dios. Pero en estos días hemos escuchado, el domingo especialmente, hemos escuchado esta gran figura que conocemos desde pequeñitos, lo primero que nos enseñan los catequistas, ¿verdad?, aquellos que hemos estado desde pequeñitos en este camino, es la figura de Abraham, el padre de la fe. Pero no es solamente el padre de la fe, es padre también de fidelidad, es el padre que nos enseña o el ejemplo, el maestro, diríamos, el ejemplo que nos enseña cómo ser fieles a Dios, cómo se intimida con Dios, cómo se vive con Dios. Por eso en esta lectura que escuchábamos el domingo, la palabra de Dios nos habla casi siempre también de llamada, de respuesta, muy importante. Dios, ¿verdad?, en todos los personajes bíblicos los vemos llamando. Y el hombre tiene que responder. Ahí es que nos sentimos en sintonía con Dios. Ahí es que nos ponemos en sintonía con Dios, precisamente cuando damos esa respuesta a Dios. Abraham, le dice Dios, y él responde, aquí estoy, ¿verdad? Aquí me tienes. Muy parecido a lo que decía Samuel y muy parecido, ¿verdad?, a lo que vemos también en los discípulos de Jesús cuando el Señor también les llama, ¿verdad? Aunque estamos hablando hoy del Antiguo Testamento. Pero algo interesante es este texto que nos muestra el sacrificio o la pedida, la invitación que hace Dios o la exigencia que hace Dios o llamada
a Abraham a que sacrifique a su hijo. Es bien interesante, ¿verdad? Tenemos que pensar y recordar que Isaac es un don de Dios, que Isaac es un regalo de Dios. Es muy importante en la vida, esta es la enseñanza también para nosotros, poder admirar, contemplar, ¿verdad? Cuando hablamos de contemplar es admirar la creación, la belleza con lo que Dios ha creado todo y ver todo lo que tenemos como regalo. Ese regalo es don de Dios la vida, es regalo, es don de Dios el hermano, es regalo, es don de Dios tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu trabajo. Todo es don de Dios y la vida hay que aprender a vivirla como eso, como un don de Dios. Pues la palabra nos presenta en la figura de Abraham precisamente alguien que vive agradecido a Dios por todo lo que tiene. Lo único que hoy vemos el ejemplo de su hijo, que es un ejemplo simplemente para que tú y yo nos demos cuenta la capacidad, si lo podemos decir así, o la sabiduría de Abraham para responder al llamado de Dios. Por eso decimos que es muy fiel, porque responde a Dios sin problemas, sin atajos, sin ataduras ninguna. Abraham no le pone ningún pero a Dios. Lo que Dios le pide, que es muestra de que Abraham es una persona que está en contacto con Dios. Por eso en la vida, porque después vamos a ver al final lo que nos dice también el libro de Génesis, la vida, si la aprendemos a vivir como don de Dios, podemos estar seguros que poco a poco vamos a intimidar con Dios de tal manera que Dios nos va a llenar de bendiciones, porque en realidad eso es lo que quiere Dios para con nosotros. Por eso Abraham, decimos, es el ejemplo de fidelidad a Dios. Pero Dios le pide algo fuerte, no sacrificar a su hijo. Y en última instancia, ¿qué hace el ángel? El ángel lo detiene, o sea, Dios lo detiene, ¿verdad? En realidad, si vamos a ver el texto en su profundidad, Abraham no tenía que probar nada a nadie, Dios le conocía. Dios conoce tu interior, Dios conoce mi interior, Dios conoce en lo que soy bueno y en lo que no soy tan bueno, para no hablar cosas muy negativas, ¿verdad? Por lo tanto, Dios conocía, Dios sabía de la fidelidad, de la fe, de la confianza plena que tenía en él, Abraham. Pero la palabra de Dios nos los muestra a nosotros con este ejemplo de la llamada a sacrificar a su hijo, para que nos demos cuenta nosotros precisamente de que Él conoce nuestro interior, y de que es muy importante en la vida responder a Dios. Yo suelo decir, ¿verdad?, aún con las limitaciones humanas, ¿verdad? Pero la limitación humana, como decía hace un momento, no es una razón y mucho menos ni excusa ni razón para no buscar el bien, para no hacer el bien. La limitación humana es simplemente que no somos dioses, somos criaturas de Dios. Dios nos ha creado de esta manera, y la criatura, si nos mantenemos en contacto con este Dios nos bendice, que vuelvo y repito, es lo único que Dios quiere hacer. Al fin y al cabo, Abraham, entre comillas decimos, muestra a Dios su capacidad y su confianza plena, su fidelidad a Él. Y Dios, que dice el libro de Génesis al final, que es también una bendición que Dios nos da a nosotros. Te bendeciré, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena en la playa. Mire qué bonito ver, ¿verdad? Yo me pregunto a veces, ¿no? Andamos por ahí buscando bendiciones, andamos buscando de Dios que nos cuide nuestra familia, y lo único que hay que hacer es abrir el corazón para que Dios entre, y no hay que ser perfecto. La limitación humana, Dios sabe que somos limitados, ¿no? Pero desde nuestra limitación, si nos vamos acercando poco a poco a Dios y dejamos que Dios nos toque, ¿verdad? Como escuchábamos ahorita en la munición de entrada, cuando dejamos que Dios, ¿verdad?, llegue a nuestro corazón, cuando nos dejamos encontrar por Dios, Dios nos bendice, y Dios poco a poco esas limitaciones que tenemos las va echando un poquito al lado. No es que vamos a ser perfectos porque no estamos en el cielo, pero si nos ponemos en las manos de Dios y nos dejemos tocar por Él, poco a poco lo que para nosotros a veces son muchas limitaciones, Dios las convierte en bendiciones, ¿verdad? Yo conozco mucha gente, ¿verdad?, que siempre han tenido sus miedos. Ay, padre, tengo miedo de leer, tengo miedo de dar una charla, tengo miedo de esto. Y una vez el Espíritu les toca y se dejan tocar por Dios, después hay que pararle, después hay que decir, mira, cálmate, ten cuidado, no hables mucho, porque, o sea, se dan cuenta que cuando uno se pone en las manos de Dios, Dios me quita la limitación y me guía en la vida.
Por tanto, recordamos también de este domingo pasado aquellas palabras de la carta a los romanos: si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero a veces parece, querido hermano y hermana que me escucha, a veces parece como que sí sabemos lo que dice la palabra de Dios y todas estas cosas, pero a veces como que no confiamos en esa palabra. Por eso la carta a los romanos va a volver, ¿verdad? Diríamos a recalcar, para que tengamos fe y para que tengamos confianza plena en Dios. Si Dios está con nosotros, ¿quién va a estar contra nosotros, verdad? Y hacía aquella pregunta, ¿verdad? Jesús no vino precisamente a matarnos, Jesús no vino a acabar con nuestra vida, al contrario. Si contemplamos la cruz es una muestra del amor de Dios. Jesús vino ¿a qué? Vino precisamente a salvarnos. Por eso es muy importante contemplar al crucificado y ver en él precisamente a este Dios servidor, a este Dios, hoy la palabra de Dios está hablando de eso, del servicio, a este Dios que sirve, a este Dios que se entrega, y simplemente porque nos ama profundamente. Nosotros tenemos que aprender a amar a Dios de la misma manera, con la misma profundidad que Él nos da. Y recordamos también este hecho de la transfiguración. Me gusta hacer todo este resumen para que veamos qué preciosa y qué muchas cosas nos dice la palabra de Dios. Si contemplamos y nos dejamos tocar por esa palabra de Dios que leemos cada día, es suficiente para que nuestro corazón arda en el Espíritu, para que se deje tocar, para que se ablande, para que Dios pueda entrar y pueda purificarnos el corazón y la vida entera. Y tenemos pues aquel hecho de la transfiguración que es muy precioso. Jesús sube al monte, ¿verdad? La subida al monte hace hincapié o reflexión al encuentro con Dios, ¿verdad? Siempre que vemos teológicamente el monte, la montaña, es la presencia de Dios o la sabiduría de Dios, o en todo caso Dios se nos va a mostrar, o lo que conocemos como la teofanía. Y aquí también hay esa teofanía cuando al fin y al cabo Dios habla y les habla a los discípulos para decirles: este es mi hijo amado, escúchenle. Lo mismo que pasó también en el bautismo del Señor, que es otro tipo de teofanía precisamente. Pero vemos aquí que Jesús invita a la subida al monte a 3 de sus discípulos: Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Y a veces nos preguntamos, ¿por qué esos 3? Bueno, los discípulos en general, tenemos que entender que cuando los discípulos se van encontrando con la figura de Jesús, con este nuevo tipo de enseñanza, siguen tras de Jesús porque Jesús enseña algo nuevo. Jesús enseña algo diferente. No hace lo mismo que los escribas los fariseos, que hoy la palabra de Dios nos va a decir: hagan lo que ellos dicen, sí, pero no lo que ellos hacen. ¿Por qué? Porque ellos hablan bien del seguimiento de Dios, hay que cumplir con esto y cumplir con lo otro, pero ellos no lo hacen, ¿verdad? Ahí es donde va la palabra de Dios. Y los discípulos, miren, fueron conociendo no solamente el misterio de Jesús, sino en la misión que Dios le había encomendado a través de la persona de Jesús. Lo vinieron a entender mucho después de la resurrección, ¿verdad? ¿Cuántas veces falló Pedro? Aparte de la negación 3 veces, ¿cuántas veces Pedro le dijo a Jesús: no, a mí no me vas a lavar los pies, a mí no esto? Eso lo que quiere decir es, primero, que somos seres limitados. Por eso es bueno entrar en la palabra y dejarnos tocar por ella, porque es un resumen, un reflejo, es un ejemplo del mismo camino que tenemos que hacer nosotros los cristianos para ir conociendo poco a poco lo que llamamos el misterio de Dios, aunque no es misterio porque Dios en realidad se revela, pero para poder adentrarnos poco a poco en la figura de Dios, en el sentir de Dios, y aprender a sentir y a ver por los ojos de Dios, entonces tenemos que ir teniendo, dejándonos tocar por ese Dios que nos ilumina y nos capacita, dándonos sabiduría para que podamos entrar en ese ritmo de ir conociendo a este Padre del cielo. Pues quizás llamó a Pedro por eso, porque Pedro muchas veces falló o iba a fallar, ¿verdad? Recordamos que el contexto en el que se da la transfiguración es después del anuncio de la pasión, y los discípulos no entendían, ¿verdad?, lo de la pasión. Cuando Jesús dijo: miren, la cruz, viene ya por ahí la cruz, ellos no podían entender, porque esperaban, quizás como todo el pueblo de Israel o pueblo judío, esperaban que un Dios de fuerza, un Dios que viniera con la espada. No esperaban el Dios que vino, que fue el Dios del amor, el Dios de la entrega, el Dios del servicio, que nos enseña a nosotros también. Para cambiar el mundo hay que ser así. Para cambiar el mundo, nos dice la palabra hoy, hay que saber servir, hay que saber darse a los demás, hay que saber contemplar alrededor lo que tenemos, y hay que saber luchar, que es muy importante. Hoy la palabra de Dios, o la palabra de Dios
que escuchábamos en la transfiguración, nos decía algo muy importante. Mire, Santiago, primero que nada, Santiago y su hermano Juan estuvieron discutiendo en algún momento, nos lo dice la palabra, eso simplemente para que veamos las limitaciones humanas. Discutían, la mamá de ellos le preguntaba, ¿y quién va a estar a la derecha del Padre? Cuando esto termine, ¿quién va a estar a la derecha o a la izquierda? Y Dios nos dice a nosotros, ¿qué importa? Prácticamente le dice, ¿qué importa quién va a estar a la derecha o a la izquierda? Eso lo sabe Dios, es lo primero que dice Jesús, pero hay que trabajar, ¿verdad? Suben a la montaña, tienen esta gran experiencia de la transfiguración y Pedro sale nuevamente. Yo decía este domingo, ¿no?, que cuando Jesús, me imagino que escuchó ya a Pedro empezar a hablar, ya diría Jesús, ya viene con una de las suyas, porque muchas veces como que metía la pata en las cosas que decía. Simplemente son limitaciones humanas que reflejan nuestra propia limitación. Así somos ante los ojos de Dios, no somos perfectos, ¿verdad? Pero al fin y al cabo Jesús tiene esta transfiguración y nos preguntamos ¿por qué? ¿Para qué? Porque Jesús simplemente lo que quiso, queridos hermanos y hermanas, era adelantarle a los discípulos o a algunos de los discípulos, adelantarles un poquito de la experiencia de la resurrección. La experiencia de vivir en la paz, la experiencia de vivir como en otro mundo, a pesar de que vivimos en el mundo de la realidad, que luego Jesús le va a decir a ellos, miren, es preciosa la experiencia, por eso Pedro le dijo, qué bueno es estar aquí. También nosotros podemos decir lo mismo, pero ¿qué le dice Jesús a Pedro? Sí, bueno, entre comillas decimos, sí es bueno estar aquí en la presencia de Dios y todas estas cosas y las nubes y la iluminación de la transfiguración, pero hay que bajar al mundo a trabajar. Y ahí es donde la palabra de Dios, queridos hermanos y hermanas, con este ejemplo concreta y nos dice a nosotros y nos invita que, bueno, hay que buscar de Dios, hay que dejarse iluminar por esta palabra, hay que dejarse iluminar para nosotros los cristianos católicos con la Eucaristía que nos da fortaleza y para aquellos que no pueden comulgar la Eucaristía de forma espiritual. Eso nos da a nosotros la fuerza, diríamos así, la capacidad y la sabiduría necesaria para obrar el bien, que es muy importante. Al fin y al cabo, como Jesús dijo en Mateo, cuando pronunció las bienaventuranzas, sí, las pronunció también en la montaña porque está dilucidando, está explicando, les está enseñando a ellos lo que es básico, lo que es elemental, igual que esta experiencia precisamente de la transfiguración, pero luego Jesús le dice, sí, esto es bueno, pero no podemos quedar aquí. ¿Por qué? Porque no todo el mundo está viviendo esta experiencia de la transfiguración. Y eso es lo que la palabra de Dios, queridos hermanos y hermanas, nos va a seguir diciendo a todos y cada uno de nosotros, ¿verdad? Sí, las experiencias de Dios son buenas y son importantes, pero no podemos solamente quedarnos en la experiencia de Dios. Tenemos que bajar, tenemos que adentrarnos a la periferia, tenemos que buscar al pobre. Eso nos va a decir también a nosotros la palabra de Dios. Tenemos que buscar al necesitado, tenemos que hacer justicia, y proclamar la justicia para aquellos que viven dentro de la injusticia. Porque a veces pensamos que el mundo está bien porque yo estoy bien, pero el mundo no está tan bien. Si miramos a nuestro alrededor, especialmente en estos tiempos que estamos viviendo, en estos tiempos que todavía, a pesar de la vacuna y todo esto, hay mucha gente que vive en soledad y con miedo por el COVID, ¿verdad? Pensemos en la gente que vive sola, que viven sola, los ancianos que viven solitos. Pensemos en los niños que están encerrados, pensemos en los jóvenes, pensemos en las personas que necesitan, las personas que no tienen, ¿verdad? Porque han perdido el trabajo. Hay que pensar en eso. Y ahí, queridos hermanos y hermanas, donde nos va a llevar a nosotros la palabra de Dios. Por eso, ayer lunes nos decía la palabra de Dios, sean misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Para poder nosotros ser como Dios, tenemos que intimidarnos con Él, tenemos que vivir en la profundidad del Espíritu. No podemos dar a nadie lo que nosotros no tenemos. Por lo tanto, la llamada que decía ayer la palabra de Dios era, sean misericordiosos como vuestro Padre del cielo es misericordioso. Por eso tenemos que conocer de Dios, por eso tenemos que pedirle sabiduría, por eso tenemos que responder siempre al llamado de Dios. No os juzguen y no serán juzgados. Si queremos un patrimonio, si queremos una ley, entre comillas, si queremos pasos que podemos dar concretamente para encontrarnos con este Dios, mire lo que decía Lucas ayer, no condenen y no serán condenados, perdonen y serán perdonados,
den y se os dará, y con la medida que ustedes den, así van a ser medidos. O sea que la palabra de Dios nos está presentando a nosotros simplemente lo que Dios hace por nosotros. Dios nos perdona, Dios es misericordioso, Dios no nos juzga, Dios no nos condena, al contrario, nos recibe con los brazos abiertos. Y eso es muy importante, ¿verdad? A veces pensamos, mirando un poquito la lectura del domingo, que Dios nos juzga, ¿verdad? Porque de alguna u otra manera decía la palabra que Dios llama a Abraham para ponerlo a prueba. Pero en realidad, hermano y hermana que me escucha, Dios no juzga a nadie, Dios no prueba a nadie. Dios no se pasa por ahí metiéndose entre las piernas de nosotros para que caigamos y nos vayamos al infierno. Eso no tiene sentido religioso ni cristiano. Quien nos tienta es el mal y en nuestra propia debilidad. Esas son las cosas, esa es la mirada interior que tenemos que hacer como cristianos y creyentes, especialmente en estos tiempos fuertes, como es el tiempo de Cuaresma, esa mirada interior que me ayude a mí a mirarme desde el interior de mi corazón y como ser limitado que soy, ponerme en las manos del que no es limitado, del que es todopoderoso, del que perdona, del que es misericordioso, para que toque mi corazón y que yo pueda ser una persona diferente. Pues hoy la palabra de Dios nos presenta estos ejemplos de Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra son dos ciudades que representan, diríamos, la irresponsabilidad, representan el libre albedrío, representan comunidades, diríamos así, que no se interesan por el otro, que no les importa nada el otro, si está enfermo, si no ayudaban a los pobres, ni las viudas, ni nadie, cuando es esencial, dice Jesús en todos lados en el Evangelio, ¿no? Cuiden de las viudas, cuiden de los pobres, velen a los huérfanos, a los enfermos hay que cuidarlos. Pues Sodoma y Gomorra son signos de todo lo negativo que nos puede enseñar a nosotros precisamente el mundo. Y sin embargo, la palabra del profeta a la ciudad de Sodoma y Gomorra, oigan la palabra de Dios, escuchen la enseñanza de nuestro Dios. Miren, estamos en tiempos difíciles y qué triste. Qué tristeza que las realidades que nos están pasando a nuestro alrededor no nos estén ayudando a nosotros a mirar esto como signo de los tiempos difíciles y signo de que no estamos amando mucho a Dios, de que no estamos haciendo mucho por Dios. ¿Qué decía el profeta? Lávense, purifíquense, aparten de mi vista las malas acciones, dejen de hacer el mal y aprendan a hacer el bien, busquen la justicia, socorran al oprimido, protejan el derecho del huérfano, defiendan a la viuda. Sus pecados quedarán blancos como la nieve si somos buenos y respondemos a Dios. Fíjense, la respuesta está ahí. La palabra de Dios o Dios no simplemente nos dice no hagas esto, no hagas aquello, no. Eso es lo que hacían los fariseos y precisamente lo que hacían los escribas. Decían, mira, este precepto dice aquí, este precepto dice por allá, de tal manera que muchas veces la ley llevó al pueblo a sentirse encarcelado en la misma ley. Sin embargo, a Dios se le sigue desde la libertad. A Dios se le sigue desde la entrega. ¿Qué nos decía a nosotros hoy? Hoy la palabra de Dios, el Evangelio de Mateo, habla en contra de quién, de los fariseos y los escribas, precisamente, pero en contra de ellos, para que nos comparemos, ¿qué nos dice de Dios? ¿Qué nos dice el papito Dios? Sean sinceros de corazón. Hagan y cumplan lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen, porque la llamada de la palabra de Dios hoy es a ser fieles a Dios, a ser buenos, a ser testigos de que existe un Dios bueno. Si el mundo no se ha salvado, es muy posible que nosotros los cristianos no estemos dando el ejemplo suficiente, que estemos yendo mucho a la iglesia y quizás no se ve los actos, quizás no se está viendo lo bueno en nosotros como para que otros nos sigan, para que otros digan, mira, verdaderamente Dios existe. ¿Cómo lo hacemos? Miren, hoy termina el Evangelio diciendo que el primero entre ustedes sea el servidor. ¿Quién es el primero que nos ha servido? Dios. Vuelvo y repito, no porque sea pasionista, contemplemos la cruz y veamos en ella a un Dios que nos sirve, a un Dios que nos ama sin medida, y a un Dios que quiere tocar nuestro corazón y que nos quiere dar la oportunidad de que podamos vivir en la experiencia de queridos hermanos y hermanas. Dios, vuelvo y repito lo que hace un momento decía, Dios simplemente quiere amarte. Déjate tocar por Él, deja que el Señor toque tu corazón y que el Espíritu Santo venga a tu vida y verás que vas a vivir una vida con sentido, con la cruz posiblemente, pero una vida con sentido. Que Dios les bendiga.
Queridos hermanos y hermanas, sabiendo que Dios siempre nos escucha, que es misericordioso, que nos acompaña en la vida, ponemos y oramos por nuestras necesidades y también oramos por las necesidades de nuestra Santa Madre, la Iglesia. Por la Iglesia, para que su compromiso con la causa de la justicia sea radical y evangélico, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que aún no conocen a Jesucristo, para que le descubran en el testimonio de los cristianos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que en nuestros pueblos y ciudades trabajan por la paz y la justicia, para que Jesús, el único Maestro, el Príncipe de la paz, haga eficaces sus esfuerzos en favor de sus hermanos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros mismos, para que sepamos abrirnos por la fuerza de esta Eucaristía y por la oración cotidiana, a la verdadera renovación del Espíritu, a la conversión, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la salud de sacerdotes y diáconos, y en especial por la salud del Padre Madriano Martínez y el Monseñor Efraín Rodríguez. Por la salud de Antonio el Topo Cabón Vale, Feremón Ramírez, Gloria Vélez, familia Maldonado Torres, Edwin Rivera Rosado, Carlos García Cruz, Fermín Rivera Torres, Tito Román, Héctor Muñoz Santiago, Diani Sánchez, familia Colón Rolón, Niña Gladys Isabel Rodríguez, Cinde Cortés, familia Alvarado Torres, Engracia Sáez y Petronil Alvarado, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el eterno descanso de sacerdotes y diáconos y por el descanso del Padre Antonio Robles, sacerdote salesiano, y por Javier Sánchez Torres, Mariana Navarro, Docia Delgado, Félix, Gladys, Edwin y Ángel Aldea, Rafael Silva Ramos, Andrés F. Rodríguez Guevara, Carmen Doris López Juan, Carmen Gigi Escalera Clemente, Ramón L. Núñez Díaz, Francisco García Méndez, William Vargas, Héctor Maldonado, María Luisa Torres, Juan Alvarado Hoyo, Carmen Torres Ortiz, Héctor Luis Ortiz, Cándida y Cirilo Alvarado Hoyo, José Miguel Figueroa, Carmen Nidia Alvarado, Orlando Rivas, José Ramón Jos Padró y Tita Esparra, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. En acción de gracias por el cumpleaños de don Bayo Bayoán, de la familia Chinea Rivera, al Sagrado Corazón de Jesús, e intención especial al Sagrado Corazón de Jesús, y por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al sagrario, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Quiero recordar también, pedir por la salud de nuestra hermana Carmen Torres y nuestro hermano Elías Sotomayor. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Acoge, Padre de bondad y misericordia, estas inquietudes y necesidades que en tus manos encomendamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Esto que te doy es vino y pan, Señor. Esto que te doy es mi trabajo, es mi corazón, mi alma, es mi cuerpo y mi razón, el esfuerzo de mi caminar. Esto que te doy, mi vida es, Señor, es mi amor también, es mi dolor, es la ilusión, mi sueño, es mi gozo y mi llorar, es mi canto y mi caminar. Toma mi vida, ponla en tu corazón, dame tu mano y llévame. Cambia mi pan en tu carne y mi vino en tu sangre, y a mi Señor, renuévame, límpiame y
mi Señor, renuévame y límpiame y sálvame. Oremos, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien, el de toda su santa iglesia. Por esos misterios, obra, Señor, en nosotros tu salvación, que nos purifiquen de los vicios terrenos y nos conduzcan a los bienes del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque concede generosamente a tus fieles disponer con gozo a la celebración de la Pascua con un corazón purificado, para que dedicados con mayor entrega a la oración y a las obras de caridad y participando en los misterios que nos dieron nueva vida, lleguemos a ser plenamente hijos e hijas tuyos. Por eso con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos un himno a tu gloria, diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, mi alma te alaba y te bendice. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Dios mío, mi alma te alaba. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos
de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Roberto y todos los pastores que en ella cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, familiares y amigos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, San Pablo de la Cruz, San Gabriel de la Dolorosa, Santa Gema Galgani, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría porque somos hijos e hijas de Dios, oramos con humildad y confianza diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de todo pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe viva de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Podemos darnos un signo de paz. Paz a todos y a todas. Paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los llamados a esta cena del Señor. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero pero una palabra tuya tuya bastará para sanarme.
Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. El Señor me ha invitado a su casa, la mesa está puesta, dispuesto está el pan. Un lugar en la mesa yo tengo, hay fiesta en mi alma y quiero cantar. Gracias, Señor, porque llego cansado y vencido. Y me esperas igual que a un amigo, espera el amigo que en todo triunfó. Gracias, Señor, porque mi alma está triste y desierta, y me estás esperando a la puerta, dispuesto a llenarme de fuerza y valor. El Señor me ha invitado a su casa, la mesa está puesta, dispuesto está el pan. Un lugar en la mesa yo tengo, hay fiesta en mi alma y quiero cantar. Gracias, Señor, porque llego como el peregrino que ha perdido la fe en el camino y tú me devuelves la fe en el amor. Gracias, Señor, porque traigo en mi rostro amargura y tu imagen derrama ternura, sembrando en mi alma la luz del perdón. El Señor me ha invitado a su casa, la mesa está puesta, dispuesto está el pan. Un lugar en la mesa yo tengo, hay fiesta en mi alma y quiero cantar. Gracias, Señor, porque voy mendigando esperanza y tu rostro me da la confianza y luego tu abrazo me infunde valor. Gracias, Señor, en el fondo yo soy como un niño y en tu casa yo encuentro cariño, pues sé que me colmas con todo tu amor. El Señor me ha invitado a su casa, la mesa está puesta, dispuesto está el pan. Un lugar en la mesa yo tengo, hay fiesta en mi alma y quiero cantar. Oremos. Te rogamos, Padre, que este sagrado alimento nos ayude a vivir más santamente y nos obtenga tu auxilio constante por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, quiero agradecerle a todos los que nos han acompañado aquí en esta celebración, a Marilis, María Isabel y Samaris. Bien, son madre e hija, me acabo de enterar, o sea, cantan preciosos, que Dios les siga bendiciendo y muchas gracias por acompañarnos en esta Eucaristía y a todos ustedes que nos sintonizan un abrazo. Oremos. Escucha, Padre, las súplicas de tus fieles y cura las enfermedades de sus almas, para que experimentando el perdón se regocijen siempre con tu bendición por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Glorifiquemos al Señor con nuestras vidas, vayamos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios.
que avanza desolado, de espaldas al amor que Dios nos brinda, para el hombre que vaga perdido y solitario, tú eres camino, verdad y vida. Cristo Maestro, tú eres el camino, vida verdadera y eterna verdad.